Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que Siria acapara toda la atención geopolítica del momento por lo que ha sucedido, por la guerra a la que en principio pone fin y sobre todo por no estar nada claro qué puede pasar en un avispero tan complejo y con tantos intereses entrecruzados como es Siria. Más de 500.000 de personas han muerto en estos casi 14 años que ha durado la guerra. Cerca de 7 se encuentran refugiadas en otros países. Son datos de Naciones Unidas. Por lo tanto, es importante poner sobre la mesa la relevancia de este movimiento. Por otro lado, hay que entender qué ha sucedido estos días y qué puede pasar. Primero, empezando porque el líder de la organización fundamentalista que ha liderado esa coalición opositora que ha puesto fin a 5 décadas, más de 5 décadas de dictadura de la familia al-Assad, ha ofrecido y no ha dado puntadas sin hilo su primer discurso desde la emblemática mezquita de los Omeyas en Damasco, el cuarto lugar más relevante para los musulmanes de todo el mundo. Todo un mensaje para el líder de un grupo que surgió como la delegación de Al-Qaeda en Siria, que luego se desligó, que amaga con ser más moderada, pero que no deja de generar cierta inquietud en otros interlocutores no tan proclives a ese tipo de cercanía de un grupo que controle un país clave como es Siria. Y es que los grupos que han terminado en conjunto, aunque la mayor parte del protagonismo ha recaído en esa organización, antiguo Frente al-Nusra, que lidera al-Julani, incluyen alianzas de milicias turcas, el Ejército Nacional Sirio, al igual que la propia organización HTS, la que lidera al-Julani, dominaba un rincón del noroeste de Siria, pero el cóctel se complica si miramos hacia el noreste, donde los grupos de fuerzas de defensa sirias, fundamentalmente kurdos, han ganado terreno, quieren consolidar sus logros, quieren consolidar su existencia y más, siendo como en este caso parte de un país, de un colectivo, de una etnia apátrida, estafada por Occidente desde el final de la Primera Guerra Mundial y que tiene a 30 y tantos, 40 millones de personas distribuidas entre distintos países. La clave no es esa, sino que son antagónicos con las milicias kurdas y con la propia Turquía, que sin duda tendrá algo que decir en todo esto. Ese cambio de statu quo de Siria es más que relevante en lo geopolítico hasta ahora. Era un importante vínculo geográfico que permitía a Irán transportar armas y otros suministros a Hezbollah en el Líbano, y su pérdida, en la primera conclusión y consecuencia a analizar, es que debilita todavía más a la propia Hezbollah, más allá de esa pérdida de su líder que sucedió a manos de Israel. Su poderoso arsenal en el sur del Líbano había colocado la influencia iraní a las puertas de Israel y, sin embargo, todo esto dificulta la llegada de esos materiales de guerra. Por otro lado, tenemos lo que tiene que decir Occidente en torno a esto. Estados Unidos, de hecho, se ha movido rápido, ha atacado durante el domingo 75 objetivos del Estado Islámico en Siria tras la caída del régimen. Dice que su objetivo es la organización Estado Islámico, que todavía sostienen tenía grupúsculos en Siria, que no quiere que se reconstruyan, que vuelvan a cobrar fuerza en el centro del país, pero ya ha marcado territorio, ha dejado claro lo que puede pasar, aunque Trump, el presidente entrante, ha dicho que no quiere vincularse en más conflictos armados. Tenemos a Irán y a Hezbollah, como sabemos, que enviaron combatientes para apoyar a Siria y al régimen de al-Assad cuando más problemas tenía. También Rusia hizo lo propio y se sumó con campañas de tierra para estabilizar toda la situación. Y ahora que han faltado esos dos contendientes, esos dos socios, el colapso de las tropas de al-Assad ha demostrado cuán dependiente era Siria del apoyo iraní y ruso. Por otro lado, Israel puede tener una cierta inquietud por los vínculos islamistas de quienes tienen ahora el poder, pero el hecho es que romper esa red regional de Irán en la zona
ha sido un objetivo importante, fundamental para curarse en salud, que siempre Israel toma decisiones de este tipo para protegerse a futuro en la zona desmilitarizada junto con Siria, en torno a los altos del Golán. Ya ha trasladado tropas, quiere evitar algún problema en esa zona. El propio Benjamín Netanyahu ha calificado a Al-Qaeda de al-Assad como un día histórico. Ha asegurado además que es el resultado directo de su acción enérgica contra Hezbollah y contra Irán, que sabemos eran dos sostenes fundamentales de al-Assad. Otros vecinos, incluida Jordania, les preocupa que el éxito islamista en Siria pueda tener algún tipo de reacción dentro de las propias facciones de ese tipo que albergan su territorio. Por otro lado, no podemos olvidar a Turquía, que sabemos quiere ser un actor clave en la región, tiene sus propias preocupaciones, algunas las hemos apuntado al comienzo del programa. Considera las fuerzas kurdas como un grupo terrorista que está vinculado con el famoso PKK y no dudará en intervenir militarmente o políticamente, como por otro lado ha venido haciendo durante los últimos años en pos de sus propios intereses. Irán, a través de su Ministerio de Exteriores, ha dejado clara una postura oficial. Dice que Siria es un país fundamental, importante en Asia Occidental, que no va a escatimar esfuerzos para ayudar a establecer seguridad y estabilidad en Siria y que va a continuar con consultas con todas las partes influyentes en la región. Vamos, que quiere seguir haciendo y deshaciendo, pero es evidente que su posición ahora mismo ha quedado claramente mermada. Quiere monitorizar todo lo que sucede allí, pero es imposible olvidarnos de que todo el ejército de proxies que tenía en la zona, porque era el actor más fundamental, más protagonista a través de Hamas, a través de Hezbollah y a través del régimen de Bashar al-Assad, pues todo eso ha quedado desmantelado desde el pasado 7 de octubre. La situación geopolítica de Irán en toda esa zona ha quedado claramente mermada. Y a todo esto, ¿qué dice Rusia? Pues ha pedido convocatoria para hoy del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tiene la atención en Ucrania, pero sin duda también tendría que haber tenido algo puesto en Siria, porque tiene incluso dos bases importantes, la aérea de Jenin, pero sobre todo la naval de Tartus. Y podrían verse en entredicho con este derrocamiento de al-Assad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir el régimen de Vladimir Putin? ¿Podrá dividir esfuerzos entre Ucrania y Siria? No sabemos, pero a futuro tendremos que ir viendo, porque geoestratégicamente es una pérdida bastante importante para Rusia. En cualquier caso, de todo esto y de mucho más, vamos a contarles durante los próximos minutos. Primero van a venir las noticias más relevantes en forma de titulares, como siempre hace Blanca del Tronco. Antes, un alto en el camino y sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Radio Intereconomía. Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta? Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado. Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda. Nos impulsa Junta de Castilla y León. Alquiler con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. ¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. ¡Feliz Navidad! Tranquilos y no gritéis. ¿No? Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía. ¡Feliz Navidad! Intereconomía, más y mejor.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Repasamos ya todo lo más relevante que ha llegado a nuestra redacción en el ámbito de la información internacional. Primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos por la incertidumbre, que es lo que impera en Siria, a la espera de que se configure un nuevo equilibrio de fuerzas políticas tras la caída de Bashar al-Assad. Estados Unidos busca junto a sus aliados en Oriente Medio el arsenal de armas químicas del régimen del destituido presidente sirio Bashar al-Assad y evalúa qué actores podrían hacerse con el poder en Siria. Rusia ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar la situación en el país tras el derrocamiento de al-Assad. China, por su parte, ha pedido a la comunidad internacional un llamamiento a la paz en Siria para lograr una transición política que evite el caos regional, mientras que Israel asegura que la ocupación de más territorio sirio en los altos del Golán es temporal y solo pretende garantizar la seguridad de Israel en un momento de confusión en Siria. Todos los españoles residentes en Siria que han solicitado ayuda al gobierno han podido abandonar ya el país. El convoy ha cruzado ya la frontera y se encuentra en Líbano. En él viajan 26 personas, españoles y familiares sirios, así como trabajadores de la embajada. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores. Todo se está produciendo con un orden cierto y la buena noticia de que por fin se ha reabierto la frontera con Líbano y nos ha permitido muy temprano esta mañana, muy pronto, un convoy en el que ha participado la Embajada de España, otras embajadas europeas, embajadas latinoamericanas y lo encabezaba un vehículo de las Naciones Unidas. El ministro ha subrayado que el operativo de evacuación sigue en marcha y que el contacto consular es constante a la espera de que se reabra el aeropuerto cerrado tras la caída de Bashar al-Assad. Cambiamos de escenario. Prohíben que el presidente de Corea del Sur abandone el país mientras se le investiga. La policía y fiscalía surcoreanas investigan a Yoon como sospechoso de cometer traición, de amotinamiento y de abuso de poder, cargos que también pesan sobre varios altos funcionarios gubernamentales y militares involucrados en la polémica medida decretada aparentemente con motivaciones puramente ligadas a la supervivencia política del presidente y a la protección de la primera dama, sobre la que pesan acusaciones de corrupción. Donald Trump promete mano dura en inmigración y política comercial desde el primer día que pise la Casa Blanca. En su primera entrevista tras ganar las elecciones presidenciales, Trump ha prometido mano dura en temas de inmigración y política comercial y ha anunciado que intentará acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento, aunque para ello tendría que cambiar una de las enmiendas de la Constitución. Por cierto, que hoy vence el plazo para que la Fiscalía de Manhattan responda a una nueva petición de la defensa de Donald Trump para que se desestime el caso penal por los pagos a la actriz porno Stormy Daniels, en el que está condenado, y la sentencia ha sido aplazada indefinidamente. De vuelta a Europa, en Bruselas, reunión del Eurogrupo con la presencia de la ministra británica. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona mantienen una reunión en Bruselas en la que también participa la titular británica del ramo, Rachel Reeves, en un intercambio que servirá para debatir sobre los retos y oportunidades económicos que afrontan ambas partes. Seguimos en la capital de Europa, donde hay rechazo frontal de Luis Planas a la propuesta de la Comisión Europea sobre el Mediterráneo. Una propuesta que supone un duro golpe para la flota pesquera española y que para el ministro es intolerable. Que nos parece que es claramente inaceptable. Inaceptable porque supone, en primer lugar, el no tener en cuenta los esfuerzos realizados por nuestros pescadores en los últimos 5 años. El ministro ya lo avisó la pasada semana. España, Francia e Italia, dijo, bloquearán el acuerdo si la propuesta definitiva sigue los mismos términos. Un recorte de casi el 80% para el año que viene, que supondría pasar de faenar de 130 días al año a tan solo 27. Vamos ya a ampliar todas esas informaciones internacionales de la jornada en forma de crónicas, Blanca. 11 días de incursión rebelde han bastado para lograr lo que no pudo más de una década de guerra civil, derrocar al régimen de Bashar al-Assad. Sin apenas oposición, las milicias rebeldes han llegado a la capital siria, Damasco, y ahora negocian con el antiguo gobierno y con la oposición para lograr lo que dicen será una transición pacífica en el país. Rubén Gil. En las calles de Damasco el sonido de los disparos se repite de manera constante. La ciudad es un ir y venir de milicianos que han acudido a celebrar la caída del régimen de Bashar al-Assad tras una ofensiva relámpago que en 11 días ha puesto fin a 24 años de dictadura.
Salimos a hacer esta gran celebración, a celebrar el mundo entero. La gente esperaba este fin, la caída del tirano, y estamos celebrando con el mundo. Y si Dios quiere, Siria volverá mejor que antes y la bondad y la paz prevalecerán en todo el país. Salimos, trajimos a los niños de casa y salimos a celebrar con el mundo. Y esto es lo que debe haber sucedido hace mucho tiempo. Aunque la alegría de los ciudadanos es palpable, la situación en Damasco es de calma tensa porque existe incertidumbre acerca de lo que va a pasar en las próximas horas. Hay indicios de que se busca una transición pacífica porque miembros del gobierno sirio derrocado están manteniendo reuniones con líderes rebeldes. De momento, los rebeldes han dicho que respetarán a las minorías y que los funcionarios van a permanecer en sus puestos. Rusia fue el principal garante del régimen de Bashar al-Assad y ahora es también su refugio. El presidente derrocado huyó de Siria en avión cuando los rebeldes tomaban Damasco. Horas después, el Kremlin confirmaba que Putin le ha dado asilo a él y a su familia. Paloma Arnaldos. El depuesto presidente sirio Bashar al-Assad llegó a Moscú ayer domingo y Rusia les concedió el asilo por motivos humanitarios. El hasta ahora dirigente de Siria había estado en paradero desconocido desde hacía 11 días, cuando empezó la ofensiva de los rebeldes, que ha concluido este fin de semana con el control de la capital, de Damasco. Esto ha supuesto el derrocamiento definitivo de más de 50 años de dinastía de los Assad y 13 años de guerra. Putin había sido hasta ahora uno de los principales aliados del régimen, con un apoyo directo desde el año 2015, aunque en estos últimos años el líder ruso ha estado centrado en el frente de Ucrania. De momento, Rusia ya ha pedido una reunión de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU para hoy lunes y pretenden negociar con las nuevas autoridades del país. Se cree que Assad huyó con su familia en un avión ruso que despegó desde Latakia, donde Moscú tiene una base militar. El aparato voló con el transpondedor para evitar ser localizado y presuntamente se dirigía hacia Rusia. El transpondedor del avión se encendió brevemente cerca de Moscú antes de apagarse nuevamente antes del aterrizaje. Moscú ya dio asilo a líderes políticos en el pasado, entre ellos al expresidente de Ucrania, Víktor Yanukovych, en 2014, cuando huyó en medio de la revolución del Maidán en Kiev. Aunque se desconoce dónde se va a alojar Bashar al-Assad, fuentes periodísticas apuntan a que podría vivir en el exclusivo barrio moscovita de Barbija, donde reside la familia del expresidente yugoslavo Milosevic. Allí también vive Askar Akayev, expresidente de Kirguistán, derrocada en el año 2005 durante la conocida como Revolución de los Tulipanes. Biden afirma que dialogará con todos los grupos sirios para una transición liderada por Naciones Unidas hacia una nueva Siria soberana e independiente. La caída del régimen es un acto fundamental de justicia, es un momento de oportunidad histórica para que el sufrido pueblo de Siria construya un futuro mejor para su orgulloso país. Biden recuerda, sin embargo, que los grupos rebeldes que han derrocado al presidente sirio tienen un macabro historial de terrorismo. Por eso Estados Unidos ha atacado más de 75 objetivos del Estado Islámico tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. El objetivo, dicen desde Washington, es que la organización todavía activa en Siria no intenta aprovechar la situación actual para reconstituirse en el centro del país. Cabe recordar, sin embargo, que a Biden le queda escasamente un mes y medio en la Casa Blanca. Donald Trump ya se ha posicionado y opina que Washington no debería involucrarse militarmente en Siria, ya que esta, dicho, no es su lucha. Gemma González. Estados Unidos celebra el final del régimen de Bashar al-Assad en Siria y anuncia que trabajará con todas las partes para conseguir la estabilidad en el país. Pero Biden advierte: algunos de los grupos rebeldes que derrocaron a Assad tienen su propio y sombrío historial de terrorismo en Irak. Rusia, apoyo histórico del régimen sirio, cree que la situación es dramática y negocian con los rebeldes mantener su única base naval en el Mediterráneo. Irán y Hezbollah, inmersos en el conflicto con Israel, culpan al ejército sirio de perder el control ante los rebeldes. Teherán se abre a negociar con quien tome el mando en Siria. Desde la Comisión Europea, su presidenta Ursula von der Leyen se ha abierto a ayudar a reconstruir una Siria que respete, ha dicho, a todas las minorías, mientras que España apuesta también por una solución que dé estabilidad al país. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores. Mire, España va a apoyar cualquier solución al futuro de Siria sea una solución pacífica.
Mientras, y en Oriente Próximo, Israel asegura que su presencia en la zona desmilitarizada en territorio sirio es limitada y temporal, un paso necesario por razones de seguridad ante la confusión que reina en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Israel desplegó ayer sus tropas en el área desmilitarizada de la frontera dentro del territorio de Siria y ordenó a la población local de 5 municipios quedarse en casa por seguridad mientras se enfrentaba a los insurgentes. Otro actor clave, Turquía, pretende mantener la estabilidad y sus intereses en las zonas fronterizas y facilitar el regreso de millones de desplazados sirios. Ya 6 semanas de asumir el cargo, Donald Trump, en una entrevista a la NBC, ha reafirmado algunos puntos clave de su campaña electoral, como reducir la ayuda a Ucrania y dejar la OTAN. Pablo Llanone. Ha sido la primera entrevista del presidente electo desde que su victoria dejase sobre el tintero de la especulación el cumplimiento de sus promesas electorales. Sobre Ucrania no ha querido mojarse demasiado, ya que, dice, podría afectar a futuras negociaciones con Putin. Eso sí, ha dicho que reducirá la ayuda a Kiev posiblemente y que, además, la permanencia de Washington en la OTAN durante su segundo mandato estará sujeta a algunas condiciones. Número 1, las naciones europeas se aprovechan de nosotros en el comercio. Es terrible. No aceptan nuestros automóviles, no aceptan nuestros productos alimenticios, no aceptan nada. Y además de eso, los defendemos. Déjenme decirles, fui capaz de lograr que se destinaran cientos de miles de millones de dólares a la OTAN solo con una actitud firme. Les dije a los países, no voy a protegerlos a menos que aporten y paguen. Y empezaron a pagar. Más de 600.000 millones de dólares se destinaron a la OTAN. De lo contrario, ni siquiera estarían peleando, no tendrían dinero para pelear. Si pagan sus cuentas y nos tratan de manera justa, la respuesta es absolutamente afirmativa. Me quedaría con la OTAN. Trump no ha negado ni confirmado la subida de aranceles a la Unión Europea, pero sí se ha pronunciado sobre su imposición de tasas a otros países. Soy un gran defensor de los aranceles. Creo que los aranceles son la palabra más hermosa. Nos van a hacer ricos. Estamos subsidiando a Canadá con más de 100.000 millones de dólares al año. Estamos subsidiando a México con casi 300.000 millones. No deberíamos estar subsidiando. ¿Por qué estamos subsidiando a estos países? Si vamos a subsidiarlos, que se conviertan en un Estado. Finalmente, Donald Trump ha garantizado que deportará a todos los inmigrantes ilegales, empezando por los delincuentes. Además, colaborará con el Partido Demócrata para mantener la residencia de los denominados Dreamers. Por otro lado, ha señalado que evaluará otorgar indultos a sus seguidores que fueron encarcelados tras el asalto al Capitolio después de su derrota electoral en 2020 frente a Joe Biden. Presumiblemente pondrá en marcha todas estas medidas a partir del 20 de enero, cuando tome posesión del cargo y se inicia así la segunda administración Trump. El partido, y en Corea del Sur, el partido del presidente ha bloqueado la moción de censura para que Yoon Suk Yeol dimita de manera ordenada. Pablo. El Partido del Poder Popular ha abandonado el Parlamento antes de la votación de la moción, imposibilitando su celebración al necesitar al menos 2/3 de la Cámara. La formación afirma que ha tomado esta decisión para evitar un empeoramiento de la crisis política y lo ha hecho tras garantizar que Yeol dimitirá en un futuro temprano de manera ordenada. Hasta entonces, el presidente no tendrá responsabilidad sobre asuntos internos ni exteriores. No hay que olvidar que está bajo un proceso de investigación que podría culparle de haber premeditado una insurrección. A tales efectos, las autoridades surcoreanas han prohibido que Yeol lleve a cabo viajes al extranjero en calidad de presidente. Mientras, la oposición tacha el fracaso de la moción de boicot, ya que el dirigente del Partido del Poder Popular, Hang Dong-hoon, había llamado el viernes a la inmediata suspensión del presidente de sus funciones con vistas a proteger a la República de Corea y a su pueblo. Se han sumado a las protestas parte de la población, con cientos de miles de manifestantes que se han congregado ante el Parlamento para pedir su dimisión. Por su lado, Yoon Suk Yeol, que había desatado la crisis política tras declarar la ley marcial el martes, ha pedido disculpas ante la Asamblea Nacional. Ha causado ansiedad e inconvenientes a la gente. Lo siento mucho y me gustaría disculparme sinceramente con las personas que se sorprendieron. Ha añadido que la declaración de la ley marcial nació de la desesperación como presidente y ha prometido que no habrá una segunda vez. El líder opositor Lee Jae-myung ha respondido al presidente con dureza. No se ajusta en absoluto a las expectativas del público, dice, y aumenta aún más la sensación de traición y enojo entre la gente.
con más de cientos de miles de manifestantes protestando contra el fracaso de la moción y una oposición más decepcionada que nunca, los días del presidente surcoreano al cargo están contados. Ha dejado en las manos de su partido la estabilización del país y a tales efectos la coordinación de su cese del puesto de presidente en el medio plazo, mientras no asume responsabilidad sobre ninguna de sus competencias. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Ahora repasamos qué cuentan y cómo nos cuentan las principales cabeceras internacionales, toda esa información que hemos desgranado en estos minutos previos. Lo hace siempre Pablo Llanone. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos con ese eco que se hace en las cabeceras internacionales de la huida de Bashar al-Assad, lo que puede significar para Siria y los implicados. La interpretación de los medios se deja entrever en los titulares. Vamos a comenzar con el indio NDTV, que destaca que los rebeldes sirios no han podido derrocar al régimen en 13 años, pero sí en 13 días. Un timing, dice el medio, fruto de la distracción de Irán y Rusia en otros conflictos, así como el fortalecimiento del grupo islamista HTS, el Hayat Tahrir al-Sham, considerado terrorista en países como Estados Unidos y Turquía. Desde Estados Unidos, el New York Times apunta que el fin del régimen de al-Assad despierta nuevos conflictos en la región. Este medio es precavido y prefiere preguntar antes que confirmar. Entre sus principales interrogantes surgen si los rebeldes llegarán a algún acuerdo con los iraníes y los rusos que han contribuido a su opresión durante años. A su vez, mira a Irán y a su cada vez mayor debilitamiento en la región. ¿Negociará con Donald Trump a su toma de posesión del cargo de presidente o se apresurará a confeccionar armas nucleares? Frankfurter Allgemeine Zeitung, por su lado, y ante la gran minoría turca que vive en Alemania, mira directamente a la reacción de Ankara. El país donde la crisis de refugiados ha tenido mayor repercusión ya plantea el regreso de más de 3 millones de desplazados por la guerra. Unos 70.000 de ellos viven en la ciudad fronteriza de Kilis, por lo que su regreso podría ser más rápido. The Times of Israel se centra en la huida de al-Assad a Moscú, mientras el líder rebelde victorioso al-Golani entra en Damasco. El líder del HTS, a las puertas de una mezquita de la capital siria, ha dicho que esta victoria es histórica para la región. Al otro lado del mundo, mientras, Joe Biden ha declarado que la caída de al-Assad es justicia, pero también un momento de riesgo. En Rusia, RT se centra en que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha reafirmado el compromiso de Moscú para favorecer el diálogo. La diplomacia de alto nivel tendrá que incluir a todos los países de la región, dice Peskov, y será clave para enfrentar el periodo de inestabilidad que atraviesa Siria. Seguimos con RT en Rusia, donde informan del movimiento estratégico que Israel ha llevado a cabo tras esa huida de al-Assad. Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa han ordenado a las fuerzas de Israel tomar control de la zona de amortiguamiento y puntos clave en la frontera con Siria, un territorio que no había administrado en más de 50 años. Con esta acción, el gobierno busca garantizar la protección de todos los asentamientos en los altos del Golán, tanto de comunidades judías como drusas. Asimismo, las fuerzas de Israel tienen ordenado seguir destruyendo en el territorio sirio armas estratégicas, incluidos misiles tierra-aire y sistemas de defensa aérea. Otro enfoque adopta Al Jazeera, mira hacia la búsqueda de rebeldes sirios en prisiones de Damasco. Miles de rebeldes que se encontraban en la prisión de Setnaya, próxima a la capital siria, han sido liberados. En sus testimonios denuncian torturas y ejecuciones en masa en la denominada ala roja de la prisión. No solo y no todo es información sobre Siria. En las cabeceras también resuenan las polémicas por la ley marcial del presidente Yoon Suk-yeol, que ha logrado mantenerse en el cargo tras el fracaso de la moción de censura, y cada medio se centra en un aspecto diferente. France 24 nos informa de que el presidente tendrá que dejar el cargo a pesar de haber esquivado la moción. La supervivencia de uno de los presidentes más impopulares de la República puede ser de corta duración, ya que su partido, el Partido del Poder Popular, ha afirmado que ha bloqueado la moción a cambio de que Yoon garantice su dimisión en un futuro. El objetivo es que su cese del cargo se premedite y se lleve a cabo de una manera ordenada, mientras Suk-yeol no interferirá en los asuntos de Estado, incluidos los exteriores. Siguiendo esta línea, CNN, The Guardian y el New York Times miran el veto impuesto a Yoon para viajar al extranjero.
Las autoridades de Corea del Sur han prohibido al presidente Yoon Suk-yeol viajar al exterior mientras los fiscales sopesan posibles cargos de insurrección por su fallido intento de imponer la ley marcial la semana pasada. Las cabeceras miran también hacia Haití. Al Jazeera y The Hindustan denuncian que una banda haitiana ha matado a más de 180 personas por presunta brujería. Un jefe de una pandilla ha ordenado la masacre de personas de más de 60 años después de que un sacerdote vudú les acusara de haber practicado brujería contra el hijo del líder del grupo armado. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha declarado que estos últimos asesinatos elevan el número de muertos solo este año en Haití a una asombrosa cifra de 5.000 personas. Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management que combinan la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com. Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuentedorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas? Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta. Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda. Nos impulsa Junta de Castilla y León. El próximo sábado 14 de diciembre tienes una cita que no te puedes perder en el Hotel Eurostars Madrid Tower. Ven a la cena benéfica a favor de Cáritas. Te esperamos para celebrar nuestra noche más especial y solidaria, una velada para recaudar fondos a favor de una obra social comprometida con la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Infórmate en eurostarstorresevilla.com y pon tu granito de arena. Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos a hacer un apunte ahora de fondo, de tipo geoestratégico, sobre un elemento que está en nuestra querida península ibérica, que tiene mucha importancia, que todos sabemos porque alguna vez lo hemos oído, que es la puerta entre el Atlántico y el Mediterráneo, pero que tiene muchas derivadas, y esas las vamos a tratar con Emili José Blasco Martí, que es director de Global Affairs de la Universidad de Navarra. Emili, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hablamos del estrecho de Gibraltar, no tanto del Peñón, que es una parcela importante por todo lo que supone, Reino Unido, bases, etcétera, pero en términos de relevancia geoestratégica para el comercio marítimo, ese aspecto de estrangulación, ¿no? De choke point, ¿no? Que dicen los anglosajones, es muy relevante, ¿no? Y tenemos que ponerlo sobre la mesa. Efectivamente, el estrecho de Gibraltar es uno de los puntos estratégicos del planeta. Nosotros que vivimos en tierra no somos conscientes de la importancia del comercio marítimo. El comercio marítimo es todo en nuestro día. Es decir, casi el 90% de todo el comercio se realiza por mar y, por tanto, los flujos marítimos son esenciales y han estado en la base de la globalización. Hay puntos en el planeta en los que las rutas comerciales tienen que ir por unos lugares muy concretos, hay unos estrechamientos, pues a veces son estrechos, los canales, el canal de Suez, el canal de Panamá, y que tienen un especial valor. Hay algún estrecho todavía con más proyección, normalmente se señala, por ejemplo, el estrecho de Malaca, que está en Singapur y Malasia, y entre esos 7 o 8 importantes puntos está el estrecho de Gibraltar. Por aquí, o sea, por el estrecho, pasa como cerca del 10% del comercio mundial. Eso es importante ponerlo sobre la mesa, es 10% del comercio mundial, es muy relevante. Es muy relevante.
Y a veces olvidamos que Algeciras es principal puerto en España, compite directamente con Valencia y Barcelona, pero en algunos baremos está por delante, es el principal puerto en España. Sabemos, es obvio, ¿no?, que conecta el Océano Atlántico con el Mediterráneo, y nos preguntamos ¿qué pasa si se cierra ese estrecho en las economías de Europa, África, América del Norte? ¿Qué pasa si hay ahí una hecatombe de ese tipo? Bueno, hemos visto lo que ha pasado con el estrecho, con el Mar Rojo. Por un lado, cuando se cerró porque hubo un barco, ¿no? Quedó atravesado y se cerró. Hemos visto también lo que ha pasado con los rebeldes hutíes también en la zona del Mar Rojo, y sin haberlo cerrado, como muchos barcos tuvieron que derivar sus recorridos, lo que aumenta los días de travesía, precios. O sea, ese tipo de cosa pasaría si el estrecho de Gibraltar se cerrara. Por un motivo, bueno, los países que están ribereños, tanto España como Marruecos, España y Marruecos, podían decidir en algún momento, en un momento de crisis, por alguna razón, cerrarlo. Como hacía el Imperio Otomano, ¿no?, con el Bósforo y todo aquello, las famosas cadenas, o los de Constantinopla. Un poco más complicado aquí, pero podría pasar algo. Aunque no imaginemos que ocurra, pero sí que da potestad, sí que da una influencia a los países que están a los lados de un estrecho como este. Por eso Reino Unido no quiere renunciar a esa conquista de guerra, ¿no?, del Peñón de Gibraltar, porque le da una posición geoestratégica fundamental. Efectivamente, ha perdido algo de sentido para Inglaterra, en cuanto que era un mojón más en su cadena de posiciones para el comercio, que tenía Malta, ¿no?, tenía Chipre, y también eso se ha ido perdiendo, y aunque digamos ha disminuido como imperio británico, pero sigue teniendo Gibraltar y les sigue interesando, claro. Sabemos que también es fundamental para otras cuestiones que se ven menos, pero que para la economía moderna e incluso para la seguridad es fundamental. Los cables submarinos de telecomunicaciones es un elemento, al final es un cuello de botella. Por ahí pasan muchos de los que unen Europa con África e incluso de los que van hacia zonas exteriores de lo que es el Mediterráneo, ¿no? Es otro elemento a tener en cuenta. Si se interrumpe su funcionamiento en la economía del dato que tenemos, supongo que hay mucha repercusión. Lo estamos viendo concreto lo que ha pasado en el Báltico. Por un lado, gasoductos, que no deja de ser otro cable más ancho, evidentemente con otro propósito, pero también ha habido, ¿no?, el último incidente de cables entre países bálticos. Bien, pues efectivamente, por lugares al estrecharse y al ir el espacio y al ir los cables por el lecho marino, pasan mucho por esa zona. Si alguien quisiera atentar, el lugar más sencillo sería, entre comillas, ir a un lugar donde pasan muchos esos cables, o saber, el lugar es más fácil de encontrar. Otra cosa es que cada vez está más supervisado y se suele buscar lugares menos transitados para atentar contra ellos. Pero hoy los cables son algo esencial, y sobre todo cuando estamos yendo a un mundo con menos autoridad internacional y más disgregado, la posibilidad de atentar contra este tipo de instalaciones, como está ocurriendo ahora, es una gran preocupación para los países. Hablabas, Emili, del puerto de Algeciras, fundamental, pero también tiene competencia en la ribera sur, ¿no? Y de quien lo haga mejor puede depender también un enfoque y una proyección más de control, aunque sea en este caso económico, pero que también es sociológico y fundamental para tener una influencia sobre una zona tan importante. España se ha dormido un poco. Tenemos la competencia de Marruecos y especialmente en el caso portuario, pues de Tánger Med, un puerto nuevo que se creó cerca de Tánger y que ha ido quitándole parte de la proyección de crecimiento de Algeciras. Hoy Tánger Med supera a Algeciras, tanto en tonelaje que mueve y también en contenedores. Y Marruecos está apostando de modo muy serio por ese puerto. Ha creado un polo industrial alrededor del puerto, hay una serie de inversiones también para la producción de automóviles, de Renault, y la llegada también quieren del tren de alta velocidad. En cambio, España hemos tenido Algeciras un poco descuidado. Evidentemente se han ido haciendo inversiones, el puerto ha ido creciendo, pero hay una
problema, digamos, de conexión ferroviaria, que sobre el papel está claro que debe hacerse y hay algunos compromisos, pero a eso estamos poco por detrás. Siempre falta dinero, y más en todas esas comarcas del sur donde brilla el paro como uno de los defectos y lacras de nuestro país. Estamos hablando de cambios de geopolítica, cambios de tecnología, de cambios de equilibrios, de un mundo más multipolar con menos dominios. ¿Tú ves una quimera, el famoso túnel entre este lado, esta ribera de Europa y la parte norte de África a través de ese estrecho, que en su punto más estrecho, creo recordar que son como 14 kilómetros o algo así, ¿no? Uh-huh. ¿Lo ves una quimera? ¿Sería factible? ¿Qué supondría, ¿no? ¿O qué relevancia supondría? Hoy, no hay voluntad clara para hacerlo. Existe un proyecto de hace tiempo, hay unas sociedades mixtas de España y Marruecos que siguen existiendo por no cerrar el proyecto, pero no hay un deseo por parte de España de realmente tirar para adelante. Las primeras personas que están trabajando en esas sociedades admiten que no es algo inmediato, pero yo sí que lo veo como algo que... O el mundo va, digamos, hacia una gran disgregación y confrontación, y no lo sé, pero si seguimos más o menos en la tónica de esa globalización, aunque quizás con otras velocidades, sí que veo, pero en décadas, la realización de un túnel que es factible, que supone un gasto, pero no es... es un gasto, ¿no? Pero sí, pero que no es una quimera, no es algo irrealizable. Pero se haría cuando, sobre todo, a los dos países le interesen, y quizás queda más dudoso que a España le interesara, pues cuando a España le interesara, de verdad, eso se haría, y yo pienso que se terminará haciendo, pero no a medio plazo. Sabemos que el Peñón, aunque haya perdido relevancia en lo militar, sigue siendo muy importante para Reino Unido. Sabemos que hay ciertos roces, fricciones, porque siguen haciéndolo crecer a partir de términos un poco grises de la legislación, como creció el aeropuerto, como crecen algunas de sus otras infraestructuras, pero en cualquier caso, España, Marruecos y Reino Unido, al final, por todo esto de la base en el Peñón, tendrían que ponerse de acuerdo, ¿no?, para trabajar juntos por la seguridad, porque al final sabemos cómo está la zona de Asia occidental y sabemos que siempre van a tener que seguir entrando por ahí buques. Sabemos que Rusia tiene bases también, incluso ahora en Siria, en entredicho con todo esto que está pasando en Siria, y van a seguir teniendo que pasar, en principio, a través del Peñón de Gibraltar y del Estrecho de Gibraltar para poder establecer esos equilibrios internacionales. Tendríamos que ponernos de acuerdo los tres, ¿no?, para protegerlo. Bueno, eso es... por un lado, lo que es el flujo marítimo, evidentemente el acuerdo, se rigen los acuerdos internacionales de tráfico, y ahí tanto Marruecos como España no ha habido problema, ¿no?, de circulación y del tráfico marítimo, y ahí hay una colaboración en ese sentido, ¿no? Lo otro es más complejo en cuanto que hay una competencia, una rivalidad entre España y Marruecos, creciente en el ámbito militar. Marruecos está reformando y modernizando el ejército de un modo más rápido que España, y que aunque España no teme nada, ¿no? Uh-huh. Ni a corto ni a medio plazo. Siempre pensamos que es con la mirada puesta en Argelia. Pero sí que en algunas capacidades Marruecos empieza realmente a ponerse a cierto nivel, ¿no? Entonces, cooperar en cierto modo siempre, claro, pero con una cierta desconfianza que dudo que desaparezca. ¿Crees, Emili, para terminar, que va a seguir siendo importante, va a seguir perdiendo cada vez más relevancia en lo geoestratégico, se va a mantener? ¿Cómo ves el futuro del Estrecho de Gibraltar en este encaje geopolítico? Porque sabemos que el de Hormuz, el de Bab el-Mandeb, el de Malaca, que tú mencionabas, pues en principio a día de hoy parece que van a ser cada vez más importantes, también por la inestabilidad de sus zonas. ¿Cómo crees que será el futuro del de Gibraltar? El valor estratégico está ahí y crecerá.
dependerá mucho, está más sujeto al flujo comercial, ¿no? El flujo marítimo. Ahí depende un poco de proyecciones que se hacen hacia adelante. Hay quien considera que la globalización, en alguna medida, la que hemos conocido, se ha acabado y por tanto se va más a producciones cercanas, pero aún así el estrecho de Gibraltar pone en comunicación todo el Mediterráneo con el Atlántico. Por tanto, aún no siendo una ruta prioritaria en cuanto al hidrocarburos, ¿no? Sí, bueno, sí. Al petróleo, pensando en los golfos que has mencionado, pero sí que va a crecer la importancia estratégica, y España que ya tiene su ojo en Gibraltar, en el estrecho, pero debería tenerlo mucho más claro. Con esta reflexión nos quedamos. Emili José Blasco Martí, director de Global Affairs de la Universidad de Navarra. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima. A nosotros. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. En esta jornada, todo el foco de la geopolítica mundial, y supongo que durante mucho tiempo más, está en Siria, un lugar relevante, reunión de muchos caminos, de muchos intereses, y que ahora mismo tiene un statu quo cambiante que no sabemos cómo va a terminar después de la marcha de la dinastía al-Assad del poder de este país. Después de 13, casi 14 años de guerra, en 13 días se ha conseguido echar a Bashar al-Assad. ¿Qué va a pasar ahora? De esto intentamos reflexionar con Andrés de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Andrés, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, por lo menos lo que más salta a la vista y sobre lo que te quería preguntar, es el desenlace tan corto de un enfrentamiento tan enquistado. ¿No te ha sorprendido? ¿A qué se debe? Bueno, siempre el final está en algún momento, ¿no? Es verdad que sorprende, pero una de las razones de la sorpresa más evidente es nuestra falta de conocimiento y de seguimiento de una situación que, como dice, viene desde hace bastantes años. Hay analistas que apuntan a que este desenlace en Siria lo que refleja de fondo es un consenso entre Estados Unidos, Turquía e Israel para conseguir expulsar a Irán de la región. ¿Estás de acuerdo? Bueno, es difícil saberlo, ¿no? Lo que sí que es evidente es que Siria está ahora mismo en el foco de lo que llamamos la competición entre las grandes potencias. Es muy difícil saber qué está detrás, sobre todo en un contexto tan complejo como el sirio, y lo que sí que preocupa es si estamos siendo conscientes de cuáles son las implicaciones a corto, medio y largo plazo de este tipo de acciones, ¿no? De medidas. Uh-huh. Una de las preguntas que surge también es ¿qué va a hacer Rusia? Porque Rusia tiene intereses concretos, prácticos, como esas bases militares, la aérea en Meymin y la naval de Tartus. Y claro, si al final lo controlan algún tipo de equilibrio político ajeno a Moscú, ¿qué va a pasar con esas bases que al final le dan servicio en el Mediterráneo? Bueno, están esos intereses, sí, más, entre comillas, menores, pero también está el interés general de la competición entre las grandes potencias. Es decir, van a poder Estados Unidos, Israel, Turquía aislar a Rusia en ese escenario en concreto. ¿Eso qué precio va a tener en otras zonas del mundo? Porque llevamos bastante tiempo repitiendo que hay un conflicto global que tiene varias áreas y en las que vemos distintas batallas de una misma guerra, ¿no? Entonces, esas preguntas que hace son muy, muy relevantes, y también es relevante saber qué pasa a mayores de eso. Claro. Sobre, en concreto, quien en principio parece que ha decantado, al menos a quien le hemos puesto cara, es al-Julani, o como se pronuncie, que no sabemos, o no sé yo al menos, árabe, pero en cualquier caso, esa llegada de quien lidera una organización que en su momento fue el Frente Nusra, que derivaba de Al-Qaeda, ¿hay que preocuparse por el establecimiento de un régimen islamista radical en Siria? Bueno, dos cosas, porque son dos preguntas en una.
La primera parte, a los occidentales nos gusta mucho pensar en instituciones. Y en Oriente Medio yo tuve la suerte de ser director de 2 departamentos de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el norte de Irak entre 2017 y 2020. Entonces, a los occidentales nos gusta mucho pensar en instituciones y decir siglas y decir líderes, ¿no? El nombre de una persona, que por cierto es un nombre falso, que ni siquiera es el suyo, ¿no? Es un apodo. Efectivamente. Entonces, al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que son un conjunto de intereses, ¿no? Más allá de las siglas, las personas. Y evidentemente lo que estamos viendo es que están reviviendo los grupos suníes de Siria, que es la mayoría de la población, ¿no? Entonces, bueno, pues había grupos con intereses políticos contrarios a los del presidente Bashar al-Assad y ahora están sobre la mesa y, bueno, están tratando de reconquistar un territorio. De todas maneras, esto no cambia las dinámicas de Oriente Medio, que son totalmente alejadas a las de las democracias occidentales, liberales. Entonces, por supuesto que existe un incentivo muy alto de establecer un gobierno islamista, suní, y de ser un polo de atracción a más personas que busquen esa forma de organización política. Quiero recordar que Estados Unidos está bombardeando Siria para atacar objetivos de lo que ellos llaman Daesh, Estado Islámico, o incluso en algunas fuentes Al-Qaeda. Pero no hay carnés de Al-Qaeda ni de Daesh. Claro. O sea, no podemos diferenciar. No, es que este es de Daesh, no tienen una morfología distinta, ni le pasa como a nuestras fuerzas regulares que tienen una tarjeta de identidad militar, entonces sirven en esta o esta otra rama del ejército, ¿no? Interesante porque, bueno, voy a hacer el apunte sobre el nombre real, ¿cierto? Ahmad al-Shara es el nombre real del líder de HTS. Y, por cierto, si la gente no lo sabe, tú lo has explicado muy bien, la mayoría de Siria es suní, pero la dinastía de Bashar al-Assad eran alawitas y, por tanto, chiitas y, por tanto, cercanos a Irán. Otra conclusión que nos trae esto es que el eje de proxies que tenía Irán en la región ya queda desmontado completamente ahora mismo, por lo menos, porque Hamás está descabezado y se supone que con muchísimos de sus miembros muertos. Hezbollah está también descabezada, pero es que el régimen de al-Assad, que era cómplice de los iraníes y que a partir de su territorio llegaban los suministros para Hezbollah, ya no puede estar ahí. Por lo tanto, ¿dónde queda la influencia de Irán? Sí, pero fíjese qué curioso cuando hablamos de los distintos grupos, ¿no? De las distintas afiliaciones religiosas. En el Irak de Saddam Hussein, entre 1978 y el 2003, la mayoría de la población iraquí era árabe chií y Saddam era árabe suní, ¿no? Entonces, ha sido Occidente el gran artífice de completar esa media luna chií, ¿no? Porque si se hubiera mantenido al presidente Saddam Hussein en el gobierno del país, estaría de facto roto. Entonces, esas prioridades de política exterior occidentales parece que las está haciendo alguien sin ningún conocimiento porque no se sostienen. Si fuera una política exterior realista, aunque quisiera utilizar la fuerza para conseguir sus intereses, hubieran sabido que no tenía sentido haber fomentado en el 2003 esa media luna chií, porque recuerdo que la Constitución iraquí de 2005, que se hizo en Estados Unidos, le devuelve el poder del país a los chiíes. Entonces, no entiendo muy bien ahora qué recalculamiento se está haciendo de las fuerzas cuando hablamos de la destrucción del poder chií, cuando ha sido precisamente Occidente el que ha dado esa baza. No sé si merece alguna reflexión que todo esto sucede justo cuando, después de más de una década de guerra, resulta que los países de la Liga Árabe restituían a Siria como miembro, que Arabia Saudí nombraba a su primer embajador desde hace 12 años, cuando las instituciones, los países reticentes en principio a todo eso, deciden plegarse y aceptar la Siria de al-Assad de nuevo, resulta que es cuando cae. No sé si les ha pillado a contrapié. Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de instituciones internacionales porque a mí me parece que son los estados los únicos actores relevantes de las relaciones internacionales. Y ocurren muchas cosas a la vez, ¿no? Se dan ahora mismo en nuestro mundo muchísimos procesos que coexisten. Entonces es muy difícil saber y predecir por dónde va a estallar finalmente, ¿no? Y es verdad que cada semana que pasa nos puede sorprender con ciertos elementos y que ese precio que se pagó de que Siria volviera a ciertos foros
pues en su momento era un precio pagable y llegó un momento en el que alguien pensó que con utilización de fuerza y financiación de ciertos grupos de personas, especialmente en el norte del país y en la frontera con Turquía, pues se podría llegar a una situación, utilizando una ventana de oportunidad de el debilitamiento del gobierno de Assad y también la situación en Israel, que estamos a un mes y unos días de que cambie la administración estadounidense, lo cual probablemente cambie este tipo de dinámicas, aunque haya que tomarlo con cautela. Hay un tuit del presidente Trump en el que dice que no hay que Estados Unidos no debería estar involucrado en la guerra de Siria. Es decir, que probablemente vayamos hacia una política exterior más realista, pues posiblemente con muchísimos problemas, porque es muy difícil cambiar una élite de política exterior y reorientarla hacia otra aproximación teórica y práctica en las relaciones internacionales, pero lo que está, yo creo, bastante claro es que va a haber cierto. No quiero que dejemos de tocar Turquía. Los que han llevado todo esto en principio son yihadistas suníes, como la Turquía de Erdogan, y sabemos que en la parte noreste del país hay un colectivo importante de kurdos con fuerzas militares, con sus dominios. Esto es un polvorín, porque al final esos kurdos querrán seguir manteniendo esa cierta independencia y esa presencia, pero para Turquía los kurdos son anatema, lo sabemos. Bueno, en realidad no importa mucho lo que quieran los kurdos sirios, porque cuando uno no tiene poder en relaciones internacionales, su voluntad no le suele importar a nadie. Turquía va a aprovechar esta situación para lo que ellos llaman limpiar, es decir, que va a tratar de deshacerse de parte de esas élites de milicias, incluso algunas élites intelectuales y políticas de esa zona de Siria, que es lo que han hecho, por otra parte, en otros momentos de la historia, ¿no? Recuerdo 2017 la operación Rama de Olivo, Olive Branch, en la que hicieron algo bastante parecido, ¿no? Entonces, ahora, claro, las distintas fuerzas, en ese momento era Rusia la que ponía algunos frenos a esa situación, y ahora pues veremos a ver qué dice Estados Unidos en este interregnum tan especial, ¿no? Ese era un poco el matiz por el que te lo preguntaba, Andrés, porque de momento, aunque va a cambiar la administración, pero las fuerzas estadounidenses, que son como 900, están cerca, en principio, de los kurdos, y se supone que defienden a los kurdos o que están de acuerdo con ellos. Otra cosa es el apoyo real que vayan a darle después, pero bueno, en cualquier caso, eso queda ahí. Un pronóstico, ya sé que no hay bola de cristal, se nos acaba el tiempo, pero ¿crees que va a consolidar el líder que ha conseguido echar al Assad su gobierno, que va a haber una concentración nacional? ¿Qué vamos a ver en Siria a corto plazo al menos? Mi pronóstico es el desastre. No puede haber una concentración nacional porque Siria no es una nación en el sentido occidental del término. Entiendo. Siria es un estado en el que hay distintos grupos étnico-religiosos y va a haber un desastre absoluto, bastante similar al que vimos en Irak en 2003, bastante parecido al de Libia en 2011, y para España va a tener un impacto absolutamente negativo en ámbitos de seguridad, en ámbito de flujo de personas. Pero a mí me sorprende ver en la prensa española y occidental, en su mayoría, qué bien hemos acabado con un dictador, porque dictadura igual malo, el desastre que viene tiene que ser bueno porque al menos no hay un dictador, ¿no? Y lo que nos enseña la historia es que esa zona del mundo tiende a tener liderazgos fuertes que obviamente utilizan la violencia como forma de organización política, pero la alternativa, como hemos visto, el caos, es siempre peor. Muchas gracias por ese análisis, Andrés de Castro, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Hasta aquí Pulso Geopolítico, no hay tiempo para más. Sean felices y mañana sí, habrá más. Hasta mañana. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Hola Lorena, decidido. Quiero comprar el piso para estar cerca de la niña y para organizarme mejor con su madre. Ya he simulado la hipoteca de la que hablamos y me encaja. ¿Te llamo y lo comentamos? Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Por eso te acompañamos en todo momento en la compra de tu vivienda. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Es la hora de contarte una historia. La leyenda continúa. Debemos luchar juntos. El 20 de diciembre no te pierdas el estreno de Mufasa en Cine Yelmo. Encontrad vuestro lugar en el ciclo de la vida. Ven y descubre la historia de un huérfano que se convirtió en rey. Mufasa. Estreno 20 de diciembre en Cine Yelmo, donde los sueños rugen. Las calles de Valladolid se llenan de luz. Del 28 de noviembre al 6 de enero, disfruta de la decoración navideña que iluminará toda la ciudad. Y además, no te pierdas el espectáculo de luces y sonido de la calle Santiago y el camino que lleva a Belén de la Plaza de Portugalete. Valladolid brilla en Navidad. Ayuntamiento de Valladolid. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.